Muy buenos días, muy buenas tardes, noches, a la hora que lo estén viendo. Pues vamos a retomar nuestras clases, vamos a retomar nuestros temas, vamos a retomar la materia de física. Entonces, ojalá todos estén muy bien y vamos a continuar. Entonces, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos de la materia? Bueno, entonces ya sabemos que definitivamente nosotros pues ya acabamos la primera unidad y la segunda unidad. La segunda unidad ya la acabamos, estamos en la 3, ¿sí? Estamos en la 3. Entonces, la segunda unidad, como ya la acabamos, pues ahorita cuando suba este video voy a subir el laboratorio, ¿sí? Entonces voy a subir el laboratorio hoy, pero voy a hacer como si lo hubiera subido mañana. Hoy es, desconozco qué día es hoy es 22 de abril, miércoles, eso si lo subiría el jueves, eso quiere decir que el siguiente jueves presentamos y el siguiente jueves me entregan el laboratorio de manera electrónica. Entonces, pues, cosas que decir sobre el laboratorio que van a entregar el siguiente jueves. Bueno, uno está cortito, son como 7 o 8 problemas, no recuerdo bien. Eh, está difícil, o sea, realmente hace un problema por día, está difícil. Eh, Son tres temas, ¿sí? Movimiento rectilíneo en X y en Y y después tiro parabólico, ¿no? Entonces, es todo lo que vamos a presentar. Evidentemente, estudia, tienes el libro de la serie Shaun que te pasé de física general, en la que vienen bastantes problemas resueltos para que lo utilices de soporte y de guía para la resolución o entendimiento de tus problemas. Y así. Entonces, para que tengas mucho cuidado con eso. Entonces, el siguiente jueves presentamos. El viernes yo te voy a decir cómo quiero que me entregues el laboratorio y qué onda con el examen. ¿Ok? Así que esperen hasta el viernes para que les diga eso. Pero ya lo voy a subir hoy. Bien, entonces nosotros llegamos a la unidad 3. ¿Y qué vimos en la unidad 3? A ver, vimos las tres leyes de Newton, que les dije que es un mal nombre, que simplemente entendió dos principios universales y una expresión física, bueno, perdón, matemática, a el cálculo que inventó él y a la expresión de cómo se comunican las fuerzas entre ellas, lo que se conoce como F es igual a ma de manera pues vulgar, ¿no? Porque yo les dije cómo lo había escrito Newton. Y les pasé conceptos de equilibrios de cuerpos, de partículas, ¿sí? Equilibrio en sí ya saben que es cuando, pues cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿ok? Entonces, eso fue lo que hemos visto. Entonces vamos a resolver problemas, todo esto que queda la semana. Y para seguir en eso, en el 3.2, análisis de sistemas de fuerzas. Yo creo que hacemos unos 10 problemas. Sí, yo creo que unos 10. Y después pasamos a trabajo y energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que recordar de lo que hemos visto? Uno, la primera ley, pues realmente es el principio de la inercia. ¿Y qué te dice el principio de la inercia? Te dice que todo cuerpo va a buscar mantener el estado en el que se encuentra, de reposo o de movimiento, a menos que otra fuerza, básicamente, le diga lo contrario, ¿sí? La segunda ley, que ya saben, es la expresión matemática para describir las fuerzas, y la tercera es el principio de acción-reacción, que las fuerzas siempre viajan en pares, ¿sí? Vimos notación vectorial, que involucran dos cosas, funciones trigonométricas, o sea, el triángulo rectángulo, hipotenusa y todo eso, ¿sí? Conocimiento de preparatoria, y vectores unitarios, que cuando yo pongo y me refiero a x y cuando ponga j me refiero a la dirección y. Y a tu derecha, pues te pongo ahí un ejemplo, ¿no? Está el vector a, ya sabes que la flecha arriba significa que es el vector, ¿sí? Está abajo el vector a de x, ¿sí? A sub x, que es su componente en x, y está su componente en y, a de y, ¿sí? ¿Qué significan estas dos barritas de valor absoluto? Ah, pues significa que están sacando la magnitud, ¿sí?
Cuando yo pongo las barritas de valor absoluto, que es igual a 5, bueno, eso quiere decir que es 5 sin dirección ni sin signo. O sea, no es 5 a 60 grados, no es 5 positivo o negativo, nada. No tiene ni más y no tiene ningún menos, ¿sí? Eso es una magnitud. Y saben que yo saco la magnitud de algo cuando, otra vez, utilizo Pitágoras, conocimientos de prepa, y la magnitud era la hipotenusa de un triángulo rectángulo. O sea, a de x al cuadrado más a de y al cuadrado, le saco raíz y encuentro la magnitud. Formas independientes de conocer a de x. Pues ya sabes que a de x es el cateto adyacente a este ángulo, ¿sí? Entonces, cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, coseno de algo es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Ahí está. Y despejo el cateto adyacente y me queda expresado de esta manera. 5 por coseno de 30. Oye, el cateto opuesto. Ah, bueno, pues ese está relacionado con el seno. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Se despeja y se saca esa información. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para resolver los problemas que siguen y que van a seguir, ¿no? Bien, entonces ya saben que también vimos, te expliqué sobre fricción y te expliqué sobre las fuerzas normales, ¿sí? Y esas dos que están ligadas al principio de acción-reacción no vamos a ver hasta más adelante, ¿sí? Ahorita nos vamos a concentrar pues, en el principio de la inercia y definitivamente en la segunda ley. Y evidentemente en el principio de superposición, el que nos dice que todas las fuerzas de un sistema se pueden sumar, ¿sí? Para saber cuál es la fuerza resultante. Entonces empezamos con el ejemplo literal, el primer problema del libro, ¿sí? Ya saben, un puntito, lo más fácil. Dice, si el cuerpo estándar de 1 kilogramo tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado a 20 grados hacia la dirección positiva del eje X, ¿cuáles son, inciso A, la componente en X, inciso B, la componente en Y de la fuerza neta sobre él y cuál es la fuerza neta en notación de vector unitario? A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cuál es la componente en X de la fuerza neta? ¿Sí? Te están pidiendo f de X, f de Y y la fuerza neta total, ¿sí? En notación de vector unitario, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo te pongo la información que tenemos. Masa, 1 kilogramo. Tengo una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado y se está moviendo a un ángulo de 20 grados en la dirección positiva del eje X. Aquí está. Ya saben que el ángulo se mide del eje X positivo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y básicamente te está pidiendo eso, que me encuentres f de X, que me encuentres f de Y. Pero yo no sé cuánto vale f, ¿sí? Pero sí me piden f de X y f de Y. Ok, esto está fácil. Ok, entonces, no ocupo recalcarte que cada vez que empieces un video de nuestras clases, pues tengas a tu mano tus apuntes y tú todo, y le pongas pause para apuntar lo que tienes que apuntar, estés resolviendo, cuando te digo que lo intentes resolver, realmente intenta resolverlo tú, ponle pausa al video, inténtalo, después regresas conmigo, etcétera, ¿sí? O sea, ponte a trabajar. Bien, entonces, yo tengo esta información, asumiendo que ya copiaste el problema, y me están pidiendo f de x y nomás tengo eso. Entonces vamos a ver cómo resolver f de x. Fácil. ¿Okay? Yo sé que f de x es igual a esto. ¿Ok? Así de simple. Yo sé que f de x es igual a la masa. La masa no tiene componentes rectangulares. No es como que, mi masa en X y mi masa en Y. No, no, no. Lo único que tiene componentes rectangulares, componentes de vectores, es la aceleración, lo que hemos visto, la velocidad y la posición. Y como la fuerza está dada por un vector de aceleración, por lo tanto la fuerza pues también tiene vectores, ¿sí? Así como la aceleración tendrá componente en X, pues también la fuerza tendrá un componente en X. El vector es la aceleración, la masa
no es un vector, es simplemente una constante, ¿sí? Entonces, pero ojo, ¿qué función trigonométrica está ligada eh, a la x? Pues seno, ¿sí? Perdón, coseno. Coseno es la función trigonométrica que está ligada a la x. Entonces, tú apunta ahí en tu libreta a cuánto vale a de x. A de x es el cateto opuesto. Entonces, haz otro dibujo como el que está aquí abajo, ¿sí? Por favor. Pero en lugar de f, ponle a, ¿sí? A de aceleración. Y luego aquí le pones a de x y a de y, ¿sí? Y dime, pues, ¿cuánto vale a de x? ¿Sí? Checa tus apuntes. No, pues, tú checas tus apuntes y te das cuenta que, ¿cuánto valía acá a de x? Valía la magnitud, la hipotenusa por coseno del ángulo. ¿Ok? Vámonos acá. Estamos aquí. Ok, ¿cuánto vale a de x? La magnitud de a por coseno del ángulo. Haz otro dibujo de estos con a de x, a de y a, para que te quede más claro, ¿sí? Entonces, f de x es igual a esto. Yo tengo la masa, sí. Tengo lo que me vale la aceleración, su magnitud. La magnitud, estamos hablando de esta. Esta a es la hipotenusa, ¿sí? No es a de x ni a de y. ¿Y tenemos el ángulo? Sí, perfecto. Sustituimos todos los valores. Bien sencillo. Y encontramos que f de x es igual a 1.88 newtons. ¿Sí? 1.88 newtons. Bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues es... Ah, caray. Sigue el inciso B. Pero bueno, ya está hecho. Dice que es 0.06.84 newtons. ¿Qué vas a hacer? Pues exactamente lo mismo que hicimos acá. Pero vas a tomar en cuenta la función trigonométrica correcta con y, que es seno, y me vas a demostrar en tu libreta que realmente ese es el resultado o estoy equivocado. Bien, entonces, asumiendo lo que sacamos esa información de esta manera, mira, aquí está, muy bien, ¿sí? Pues le ponen pausa, lo resuelven y lo tienen ahí con claridad. Entonces, acuérdate, ¿cuál fue esta pequeña maña del problema? Acuérdate que A, aceleración, o V, velocidad, o X o Y, posición, lo que tú quieras, es un vector, ¿sí? Entonces, en mi vector fuerza está compuesto por el vector aceleración, ¿sí? Esa es la cualidad vectorial de la fuerza, el vector aceleración. Y nomás se le está multiplicando por un escalar, una magnitud, que es la masa, ¿sí? Y darte cuenta que en este caso A de Y, yo lo puedo haber sacado con la magnitud de A y seno de un ángulo, ¿sí? Bien. Entonces, en el inciso C, vamos a leer otra vez el problema, ¿sí? Nos está diciendo cuál es la fuerza neta en notación de vector unitario, ¿sí? La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas en el sistema que estás evaluando. ¿Cuántas fuerzas están existiendo aquí? Solo una, solo una. Entonces, está raro que le digan fuerza neta porque no hay ninguna suma, pero pues te están preguntando cuál es la notación en vector unitario de esa fuerza neta. Ok, vamos a ponerlo en notación de vector unitario. ¿Cuál es la notación de vector unitario? Lo que me moví en X, que aquí en este caso es 4.30, le pongo Y, porque no le puedo volver a poner X, ¿sí? Y con su gorrito, ¿sí? O con su flechita. ¿Cuánto me moví yo en Y? Pues me moví 2.5. Muy bien. ¿Qué letra va para Y? J. 2.5 J. Aquí no hay ninguna unidad, ¿sí? Pero nuestros problemas sí.
Bien, entonces, aquí estamos. Vamos a conocer F de n, fuerza neta. Entonces, ¿cuál es la expresión? Pues una fuerza, si te la están pidiendo en vector unitario, te están pidiendo mi F de x, y mi F de y, j. Y se vería algo así. ¿Sí? Ahí está, con I y J con su gorrito. Entonces, ¿cuánto vale F de X? Ah, pues 1.88 newtons. ¿Y cuánto vale Y? 0.684 newtons. Entonces, la fuerza resultante en newtons, ¿sí? Fueron tantos newtons que aplicó la fuerza hacia el lado derecho, porque es positivo, ¿sí? Del eje X, y aparte está aportando para el eje Y positivo hacia arriba 0.684 newtons, ¿sí? Entonces, esa es la descripción. Esta fuerza está aportando al sistema tantos newtons a la derecha y tantos newtons hacia arriba. Y en consecuencia se puede escribir como una línea inclinada en dos dimensiones, ¿no? Entonces, esos serían los resultados de este problema. Entonces, yo lo estoy diciendo muy rápido. Yo lo estoy diciendo muy fluidamente, porque no estoy esperando a que tú tomes apuntes, a que apuntes el pizarrón, como ahí estaríamos, a que me estés preguntando dudas. Entonces, te recalco una vez más, por favor, busca ponerle pausa al video y tú esforzarte por resolverlo. ¿Por qué te digo esto? Porque no estamos cara a cara y no puedo criticarte nada como puedo criticarte en el salón, de que, ¿qué onda? ¿Cómo vas? O que me preguntes dudas. Entonces, y ahí se nos va el tiempo que es necesario. Entonces, por favor, en estos tiempos de crisis, tú tienes que trabajar y sacar lo mejor de ti. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que esforzarte, más de lo que hacías en clase. ¿Por qué? Porque en clase estabas entusiasmado, porque ibas a ver a tus amigos, porque te ibas a reír, porque ibas a sonciar, etc. ¿Sí? Entonces, ahorita no, estás tú solo en tu casa y esto es tu carrera, esto es tu futuro. Entonces, por favor, tienes que darle. ¿Ok? Entonces, a pesar de que la clase dure media hora, 20 minutos, 40 minutos, y no dure los 60 minutos de la hora, es porque no está esa interacción que solíamos tener. Porque realmente ya sabes que con dos problemas se nos iba la clase. En lo que yo apunto, que ahorita no estoy apuntando, y en lo que tú también apuntas, lo entiendes y me preguntas. Entonces, por favor, ponle pausa, pregúntame por el mensaje de texto, por el WhatsApp, por correo, y te respondo, ¿ok? Va. Bien, entonces, continuamos. Continuamos con esto. Ok, entonces, otro problema, ¿sí? Otro problema. Entonces vamos a ver lo que dice este problema. Dice, dos fuerzas horizontales actúan sobre un bloque tajadera de 2 kilogramos. No sé qué es tajadera, ojalá ustedes sí. Que se puede deslizar sin fricción sobre el mostrador de una cocina. Ok. Que se apoya en un plano XY. Va. Entonces existen dos fuerzas que están empujando un bloque. Este bloque se está deslizando por el mostrador de una cocina que no es plano, que simplemente, o sea, que no es plano de manera completamente horizontal, sino que está en un plano XY. O sea, eso quiere decir que está inclinado. Entonces te está diciendo, como está inclinado, que hay una fuerza 1 y una fuerza 2. Dice, una fuerza 1 tiene estos componentes, 3 newtons sobre X y 4 newtons sobre Y. Y luego te dice, encuentre la aceleración del bloque, ignoremos la palabra tajadera, encuentra la aceleración del bloque en notación de vector unitario cuando la otra fuerza es igual a F2 menos 3 newtons menos 4 newtons y B F2 menos 3 newtons y 4 newtons y C 3 newtons menos 4 newtons. Ok, chécate. Tranquilo, tranquila. Tranquila. Entonces, va.
acuérdate, hay dos fuerzas interaccionando, ¿sí? Solo dos. La fuerza 1 no va a variar, sino siempre va a ser 3 newtons, 4 newtons, 3 newtons en I, 4 newtons en Y. Entonces, en el inciso B y C te están cambiando, ¿sí? En el inciso B y C te están cambiando algo. Aquí menos 3 y aquí te están poniendo menos 4, ¿sí? Y el inciso A también. Todo es menos 3 o menos 4. Entonces simplemente te están cambiando de signo, ¿sí? Y te dicen, en consecuencia, dime la aceleración del bloque, si la fuerza 2 es esta, si la fuerza 2 es tal otra, si la fuerza 2 ahora es otra esta, ¿sí? Dime eso. Entonces yo sé que va a ser algo así por el estilo, ¿sí? Oye, pero ¿cómo voy a sacar la aceleración de eso? Oye, nomás hay una fórmula, F es igual a ma, ahí está todo, es todo lo que ocupas. Y aparte, saber que las fuerzas netas se suman por el principio de superposición y saber el comportamiento de los componentes rectangulares de tu sistema, ¿no? Entonces, ok. La fuerza neta es igual a F1 más F2. Entonces, esto quiere decir, tú ahí la apuntas al lado de esto que estás viendo, esto es igual a MA neto. Le pones F neta es igual, o Fn mayúscula, como tú quieras, es igual al vector F1 más el vector F2, y esto es igual a M por A. Pero esa A también es neta, ¿sí? También es N, sub N, ¿no? Entonces, todo eso que estás viendo es igual a MA. Así de simple. Entonces, ¿la masa del bloque va a cambiar? No, van a ser 2 kilogramos, ¿sí? ¿La aceleración va a variar? Sí, porque la fuerza 2 está variando, ¿sí? Entonces, yo despejo la A de mi expresión de arriba. Chequete lo que te dije. Fuerza neta es igual a F1 más F2 y eso es igual a M por A. Pero esa A es también A neta, ¿sí? Y yo la despejo, a pesar de que ahí no diga A y en el subíndice venga neta, tú como quiera lo pones, ¿sí? Entonces, F1 más F2 entre M. Ok, vamos con el primer inciso, ¿sí? El primer inciso me está diciendo que es menos 3n en I y menos 4n en J. Casualmente, veamos, ¿sí? Fuerza 1 es 3ni, fuerza 2, bueno, perdón, 4n en J. Fuerza 2 es menos 3n y su componente en Y es menos 4n. Ya saben que nomás se pueden sumar I's con I's, J's con J's, ¿sí? X con X y Y con Y. No se puede sumar de otra manera. Entonces, casualmente tienen la misma magnitud y de signo contrario, pues eso es igual a 0. Pues por lo tanto, si regresamos a mi expresión anterior, 0 entre 2, pues si lo pones en tu calculadora o si simplemente lo piensas, sabes que eso es igual a 0. Entonces, en el inciso A, la aceleración es igual a 0. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos. Disculpen por los bostezos. Vamos con el inciso B. La fuerza 1 es la misma, la fuerza B, en este caso en el inciso B, 2 va a variar. Entonces, tengo mi expresión y la apunto, ¿sí? A, ahí sí me puedo poner esa A, chavos, ahí ustedes la ponen. A es igual, A neta, es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 entre M. ¿Cuál es la fuerza 1? Pues 3 newtons en I, 4 newtons en J. Más la fuerza 2, pues menos 3 newtons en I, más 4 newtons en J, ¿sí? Todo eso entre la masa, que son 2 kilogramos. Pa. Entonces, I con I, J con J. Pues I con I, pues es igual, el mismo caso anterior. Misma magnitud, signo contrario. Y el signo contrario quiere decir que en X hay una fuerza que la jala para la derecha con una magnitud de 3 newtons. Y aparte, hay una segunda fuerza que la jala 3 newtons también, pero ahora para el X negativo. Y como es la misma fuerza, pero en sentido contrario, por eso se elimina, ¿no? Entonces,
pero los 4 newtons en una fuerza y los 4 newtons en la otra están apuntándose en la misma dirección, por lo tanto se van a sumar, ¿sí? Entonces me va a quedar 4 más 4 son 8 newtons en J, pero 8 entre 2, ¿cuánto es? Pues 4. 4 metros sobre segundo al cuadrado. Profe, cómo llegó de las unidades de newtons entre kilogramos a que me diera metros sobre segundo cuadrado? Que esas son las unidades de mi aceleración. Bueno, ¿cuánto vale un newton? Pues MA. ¿A qué es igual MA? En unidades kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Eso es un newton. Un newton es igual a MA. Y MA en unidades es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, a kilogramos con kilogramos y nomás me queda metro sobre segundo cuadrado. De ahí salió. ¿No lo entendiste bien? Ponle pausa, vuelve a escuchar e inténtalo otra vez. Entonces, aplicamos la misma lógica, pero ahora para el inciso C. ¿Sí? Calculo mi aceleración. Va. Entonces, 4 menos 4 en J, pues se va a ir, queda 6 en X, 6 entre 2 es igual a 3. Y me queda 3 metros sobre segundo cuadrado en Y. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ese era todo el problema, ¿no? Ese era todo el problema. ¿Cuál es mi aceleración si la fuerza 2 varía de tal manera en el inciso A, de tal manera en el inciso B y de tal manera en el inciso C? ¿Sí? No estaba tan complicado. Es nomás que te acostumbres a utilizar esta fórmula tan importante en tu materia. Tercer problema. Va. Muy bien. Dice, solo dos fuerzas... Espérate. Ah, no, está muy bien. Pensé que era el mismo. Solo dos fuerzas horizontales actúan sobre un cuerpo de 3 kilogramos. Ok, ya le... ¿Se dan cuenta que en el primer problema era 1 kilogramo, en el segundo era 2 y en el tercero era 3? Bueno, no importa. Solo dos fuerzas horizontales actúan sobre un cuerpo de 3 kilogramos que puede moverse sobre un piso sin fricción. Una fuerza de 9 newtons actúa rumbo al este. ¿Ok? Entonces, checa las direcciones. Norte es Y positiva, oeste es menos X, sur es menos Y y el este es X positivo. ¿Sí? Y la otra actúa, la segunda fuerza, con 8 newtons, perdón, pero tiene una inclinación, o sea, tiene componentes. La otra no tiene componentes más que en el eje X. ¿Sí? Y la otra, que también tiene componentes, pero ahora está en X y en Y, actúa con 62 grados al norte del oeste. ¿Sí? Del oeste. Entonces, ¿cuál es el oeste? Checa tu flor. Sí, checa esta flor náutica, ¿no? Estas cuatro direcciones. Y por favor, norte del oeste. ¿Sí? ¿Cuál es el oeste? Lo acabo de decir. Va. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo? Una vez más, me piden, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuántas fuerzas están interaccionando? Pues dos. Ok, ¿me están dando la masa? Sí, perfecto. Entonces, esa F que estás viendo va a ser la suma de las dos fuerzas. Sí, entonces, bajo la misma lógica que hicimos en el anterior, tú vas a resolver este. Es la misma cuestión. Te están pidiendo aceleración y vas a sumar dos fuerzas. Entonces, pon las dos fuerzas en notación de vector unitario y súmalas. Y súmalas. Y dime cuál es tu resultado y dime si coincide con el mío. Este ejercicio lo haces tú. ¿Sí? El resultado es 2.9 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Entonces, ahora, cuarto problema. Ya pasamos de nivel. Ahora estamos en los problemas de dos puntitos. Ignoren esto que está aquí arriba de MA1 y todo eso. Lo debí haber borrado, pero se me fue. Entonces, esto va a estar un poquito largo. Pongan mucha atención. Entonces, dice, un objeto de 2 kilogramos, esa es su masa, este sujeto obra a tres fuerzas. A tres fuerzas. ¿Sí? Dice que dan una aceleración de menos 8 metros sobre segundo cuadrado en I
y 6 metros sobre segundo cuadrado en J. O sea, esta aceleración es una aceleración resultante de la suma de las tres fuerzas. ¿Ok? Entonces, esa aceleración es la aceleración neta. ¿Sí? Es la aceleración sub n. Entonces, si yo sumo las tres fuerzas, F neta, F resultante, es igual a MA, pero esa A es A resultante. Esa es la que me están dando. Esa A que está ahí es la A resultante. ¿Ok? Hay que tener eso súper en cuenta. Y lo dice, si dos de las tres fuerzas son F1, 30 newtons en I, 16 newtons en J, y F2 es igual a menos 12 newtons en I y 8 newtons en J. Dime entonces, ¿cuál es la tercera fuerza que hace falta para que yo, sumando todas estas, esta sea la aceleración? Menos 8 metros sobre segundo cuadrado y 6 metros sobre segundo cuadrado. A ver, algo que quiero que te va a ayudar, que quiero que sepas y que te va a ayudar a resolver este problema. Chécate todo este desarrollo que hice aquí. Lo hice bien amablemente para que tú lo puedas entender de la mejor manera posible. Nomás lo voy a hacer con la primera fuerza 1 y tú lo vas a repetir con la fuerza 2. Y tú solito, solita, vas a encontrar esa fuerza 3. Chécate. F1 es igual a 30 newtons en I más 16 newtons en J. Va. Esto es igual a masa por aceleración 1. O sea, esta fuerza aplicada sobre el objeto de 2 kilogramos, pues te da una aceleración 1. ¿Sí? Entonces, estos 30 newtons es F de X, estos 16 newtons son F de Y. M es igual a 2 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale F de X? Ah, pues MAX. ¿Cuánto vale F de Y? Pues MAY. ¿Ok? Va. Entonces voy a volver a sustituir M. M, ¿cuánto vale? 2 kilogramos de AX. 2 kilogramos de AY. Esto es igual a 2 kilogramos de AI. Bien. Ok. ¿Cuánto tiene que valer A de X para que multiplicado por 2 me dé 30? 30 entre 2 es igual a 15. ¿Cuánto tiene que valer AY para que multiplicado por 2 me dé 16? 16 entre 2, 8. Esta es la manera súper extensa de poner mi vector F1. 2 kilogramos, mi masa que multiplica la aceleración en X, 2 kilogramos que multiplica mi aceleración en Y. Saco el 2 kilogramos de factor común y me queda de esta manera. 2 kilogramos por mi vector de aceleración. Cuando yo extraigo lo que vale la masa, me queda el vector aceleración. ¿Sí? Y esto que es igual m por a, masa por aceleración. Hice toda esta descomposición para que tuvieras todas las posibles formas en que se te puede presentar el mismo problema y es exactamente idéntico. Entonces, entiende esto, ¿sí? Entiende esto. Entonces, haz este mismo desarrollo para que todo te quede súper claro con la fuerza 2, ¿sí? Y date cuenta cómo encontré yo A de X. Ah, bueno, pues me dieron A de X aquí. No. Estos 30 newtons ya era 15 por 2. Y eso es F de X. Eso vale 30 newtons. Pero si yo le quito la masa y yo sé cuánto, o sea, se la quito porque sé cuánto vale, pues puedo encontrar el vector de aceleración. ¿Sí? Haz exactamente lo mismo, por favor, para la 2. Entonces, F de 3, ¿cuánto tiene que valer MA3? Yo sé que esto vale 2 kilogramos por A3. Para que la suma de todas las aceleraciones me dé menos 8 metros sobre segundo cuadrado más 6 metros sobre segundo cuadrado en Y. ¿Cuál es la tercera aceleración? Para que si yo sumo las 3 me dé esto. Bueno, pues esto es igual a esto. La fuerza neta, la fuerza resultante, la fuerza total
es igual a fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, y esto es igual a masa por aceleración total. ¿Sí? Entonces, ok, yo tengo ya la aceleración total, ¿va? Ya la tengo, ¿sí? Y si la multiplico por la masa, por mis 2 kilogramos, yo puedo obtener cuál es la fuerza total. Otra vez, a mí ya me están dando la aceleración total. Y me están dando el problema, me están dando la masa. Si yo multiplico la masa por mi vector aceleración total, yo ya puedo encontrar los componentes de mi vector de la fuerza resultante, mi fuerza total. ¿Sí? Súper importante. Este problema es importante. Ocupo que si no lo entendiste, pausa, lo regresas hasta que te quede claro. ¿Sí? Lo resuelves. Entonces, yo quiero conocer que, pues la fuerza 3 va. ¿Cómo lo encuentro? Así. Entonces, a ver. F3 es igual a MA. Esta MA, ¿de qué vale MA estoy hablando? De esta MA. AN, A total, A resultante. ¿Ok? Que no te quepa duda. MAN es esta. Esta MA con vector. ¿Cuánto vale este MA? Bueno, pues multiplicar 8 por 2 menos 16. 6 por 2, 12. Esa es la fuerza total. Esa es la fuerza neta. Entonces la fuerza neta menos la fuerza 1 menos la fuerza 2, las tres expuestas como vector unitarios, yo resuelvo y despejo pues la fuerza 3. Y este es el resultado. Por favor, es bien importante este ejercicio 4, que lo entiendas muy bien. Todos, pero en especial este 4. Por favor, trabaja tú solo. Me tienes a mí para dudas. Por favor, usa ese derecho, ¿no? De que me estés preguntando y preguntando si es necesario. Pero también no te voy a dar la respuesta, te voy a hacer preguntas y ocupo que tú lo intentes. Que lo intentes tú, por favor, tú. ¿Sí? Entonces, yo sé que está complicado. Yo sé que es más complicado trabajar solo que trabajar en equipo, rodeado de muchas personas y de alguien que te esté viendo. Lamentablemente no puedo estar ahí contigo, ni tus compañeros, pero te toca a ti. Te toca a ti trabajar. Entonces, por favor, esta fue la clase de hoy. Ahorita voy a subir el laboratorio. Presentamos el jueves de la siguiente semana. Son 7 problemas. Están complicados, la verdad que sí. Échale ganas. ¿Va? Cualquier duda, aquí voy a estar. Nos vemos mañana.